después de lo cual recordó a su Karen. Y estaba muy sorprendido y emocionado, con una expresión incomprensible en su rostro, mirando al frente diciendo eso. ¿Dónde está ella ahora, mientras está detrás de él? Parecía ser la imagen de una chica con una camiseta blanca, con pelo rojo, sosteniendo su mano directamente frente a ella, con un lápiz y Shoji, girando bruscamente hacia un lado. Estaba muy estupefacta, pero recurriendo a DOC. Dice que parece que tienen una pista. Delante de ellos había un bosque con varios árboles, de pie en medio del claro. Y el viento continuó soplando todas las hojas de los árboles, con un fuerte crujido. En el mismo momento vieron un símbolo extraño, rayado en el primero de los árboles. Y Shoji inmediatamente dijo que tal marca fue dejada por los participantes del primer grupo. Ambos estaban parados frente a un árbol, con una marca en el. Shoji continuó diciendo, lo que significa que podrían estar en algún lugar cercano. Y el grupo de Izumi probablemente estaba pasando por aquí. Los dos chicos continuaron caminando hacia adelante, emergiendo a un pequeño claro, en medio del bosque. Y miró a su alrededor con una mirada seria y segura. De repente Shoji dio un paso adelante, pisando el suelo que tenía un brillo, círculo rojo en él, y lo activó. Deose y Shoji eran muy sorprendido y asustado por lo que estaba pasando. Bajando la cabeza, mientras aparecía un brillo rojo brillante, de la nada, y parecía una espiral justo debajo de sus pies. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que habían entrado en el campamento fantasma. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema anunció que, debido al efecto del campamento fantasma, sus estadísticas se habían reducido. Y Deose de repente bajó la cabeza, con un miedo en su rostro, pensando que el campamento fantasma era un estigma, que solo las constelaciones japonesas podrían salir. Y esta técnica es Yumi Orochi, el rey de los 100 yokai, y uno de los 100 encarnaciones más fuertes de las formas de supervivencia. Mientras Shoji está parado detrás de él, también estaba muy asustado por lo que estaba pasando, esperando con una gran confusión en su rostro. Mientras un rayo rojo brillante brillaba por todas partes. En el mismo momento, Shoji se volvió hacia un lado y levantó las manos, apretado en puños con su boca bien abierta. Gritó llamando a Izumi y le preguntó si estaba aquí. Hideo separado todavía se volvió. Juntó su mano con una mirada segura. Puño y pensé que, si este fuera el campamento de cientos de esos fantasmas Yumi, apenas podría estar aquí parado. Hasta que un brillante, el brillo rojo, continuó apareciendo justo debajo de sus pies. Y un rayo rojo cayó a su alrededor. En el mismo momento, el protagonista, continuando girando hacia un lado, con una mirada asustada e incomprensiva, apretó los dientes mirando al frente. Razonamiento: que esta técnica no fue utilizada por el rey de 100. Yokoi recordando las líneas de la novela que leyó, que decía que, con la excepción de Izumi, solo un puñado de participantes japoneses son capaces de dominar el poder del campamento fantasma. Y pensó que estaba seguro de esto. Deose y Shoji continuaron parados en sus lugares, en medio del césped, en el suelo del cual apareció un brillo rojo brillante, creando un símbolo extraño. Un hombre con túnica negra con de gran velocidad, como si de la nada apareciera del bosque. Y se paró en su lugar junto al perro amordazado. Deose y su compañero continuaron de pie en su lugar, mirando a su alrededor, con una expresión de miedo en sus rostros.
mientras varias personas con perros aparecían a su alrededor, apareciendo a gran velocidad como de la nada. Una de las personas con túnica negra y una máscara en la cara, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, con su mano con un dedo índice levantado, directamente frente a él, diciendo que había traído un coreano. Inmediatamente después de este, Shoji, separando sus brazos, con una expresión de miedo en su rostro, dijo que deberían esperar y que él no era su enemigo. Y en general lo salvó y inmediatamente preguntó eso. Él era del tercer grupo, en la facción a la que Rei se refería. Mientras DOC mira hacia un lado con una mirada seria. Se quedó en silencio detrás de él. Shoji inmediatamente se inclinó hacia adelante y dijo, con gran sorpresa y miedo de que perteneciera a la facción del señor Izumi. Y varias personas con túnicas negras, con máscaras en sus caras, de pie justo frente a él, se rieron después de escuchar lo que escucharon. En el mismo momento su líder, sosteniendo una mano en su cinturón y moviendo el otro hacia un lado, dijo que ya no existía tal facción. Y DOC a lo largo de Kunshoji continuó de pie en medio del letrero rojo, en el suelo, y fueron muy sorprendidos y estupefactos por las noticias que escucharon. Inmediatamente después de esto, Shoji estaba muy molesto y sorprendido, diciendo que el señor Izumi, y dijo que realmente no sabía nada al respecto. Inmediatamente dijo que, definitivamente, debería decirle esto y estaba realmente dominado. Mientras DOC está de pie a un lado, giró la cabeza hacia un lado y miré lo que estaba pasando con una mirada seria. En el mismo momento, uno de los hombres bestia con bozal miró al frente, usando el dispositivo para crear una proyección roja en su ojo. Shoji estaba en su lugar con una mirada asustada, extendiendo sus brazos a los lados. Mientras que un mecánico, el sistema de escaneo apareció justo frente a él. Y el hombre bestia, usando ese mismo mecanismo, dijo que su nombre era Misio Shoji. Sus estadísticas estaban por debajo del promedio. Y no hubo patrocinador de la constelación. Después de lo cual, inmediatamente dijo que estaba en un lugar vacío. Y el tipo parado a su lado con una máscara asintió con aprobación, diciendo que era demasiado insignificante para ser criado hoy y salvaría su vida. Así que inmediatamente después de eso, no dio un paso adelante, sosteniendo una mano en su bolsillo y con una sonrisa maliciosa y engreída, miró hacia adelante preguntando qué le pasó. Entonces el hombre bestia de nuevo activado el mismo mecanismo. Eso le permitió ver las características de otras personas y esperaba, mientras el resto de sus camaradas esperaban información. Doc continuó de pie en su lugar, con una expresión petulante y sin emociones en su rostro. Como un rojo, el sistema de análisis apareció justo frente a él, mientras la ventana de notificación del sistema le alertó de que alguien estaba usando el combate medidor de potencia para analizar su desempeño. Inmediatamente después de esto, la ventana de notificación del sistema notificó que la cuarta pared, habilidad exclusiva, había sido activada. Waldo estaba en su lugar con las manos en los bolsillos y miró hacia adelante con una mirada amenazante. Y Shoji se quedó detrás de él mirando lo que estaba pasando. Y al mismo tiempo, el hombre bestia continuó mirando hacia adelante, usando el mismo mecanismo. Y estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando. Cuando sonó fuerte, el hombre bestia inclinó bruscamente su cabeza hacia un lado. Y fue grandemente sorprendido y asustado por lo que estaba pasando. Hasta que el mecanismo ubicado en su cabeza de repente explotó después de un fuerte chirrido.
y la ventana de notificación del sistema anunció que, debido al efecto de la cuarta pared, se impidió el funcionamiento del medidor de potencia de combate. Shouji estaba de pie en su lugar y miró hacia adelante con una mirada de admiración. Su boca abierta y sus manos cerradas en puños frente a su pecho, diciendo que esto es como en este mango. Mientras DOC continuaba de pie justo frente a él, con una expresión en su rostro llena de decepción. Una de las personas con túnicas negras, y con una máscara en su cara, estaba muy sorprendido y asustado. Volviéndome hacia un lado, hablando del medidor. Mientras el hombre bestia continuaba en su lugar, bajando la mano hacia abajo y en la cara. Había una marca del mecanismo explotado. Doc se quedó quieto tomando la hoja por la empuñadura, con un movimiento lento de su mano, sacándolo de su funda con un sonido silencioso, y diciendo que ahora deben decirle dónde. Después de lo cual, con un movimiento brusco de su mano, sacó la espada de su funda, y sosteniéndolo en una mano, ponlo directamente frente a él con la hoja hacia adelante, con una expresión engreída y segura en su rostro, diciendo que su líder serpiente se estaba escondiendo. Una de las personas con túnicas negras, y con una máscara en su cara, inclinó la cabeza un poco hacia abajo, y dijo que no sabe qué, o cuánto sabe pero no le dirán nada. Después de lo cual este tipo bruscamente, agitando su mano hacia un lado, preguntó quién era. Y Deo se continúa en su lugar, en medio del césped, sosteniendo su espada directamente frente a él. Solo quería responderle, pero inmediatamente lo detuvo. El protagonista estaba en su lugar, y sosteniendo una hoja en una mano, y sosteniendo la vaina con la otra, esperando con un yo. Expresión segura y tranquila en su rostro. Y un hombre con una túnica negra con una máscara en la cara. Dijo que era el mismo tipo con un abrigo largo, con una espada y charlaba incesantemente. Eso es todo, de eso es de lo que estaban hablando los habladores. Después de lo cual inmediatamente preguntó si él fuera el más genial en el Soul Dome. Y Deos esperaban, con una mirada asustada e incomprensible, dándose cuenta de las palabras que había escuchado. El hombre de la túnica negra estaba hablando con el hombre bestia, diciendo que no se veía tan bien como decían. Y no se podía confiar en los rumores. Mientras DOC se volvió bruscamente hacia un lado, en disgusto y ira, imaginando la imagen de John, con una apariencia lujosa y una nariz refinada, pensando que parece que estaba de nuevo confundido con este bastardo. En el mismo momento, llegó la orden de que debían rodearlos. Y él era el gran rey de Corea. Mientras que el resto de la túnica negra, la gente inmediatamente obedeció la orden y se apresuró a avanzar mientras DOC. A lo largo con Shouji continuó de pie en sus lugares, en medio del pequeño césped, mirando alrededor de Shouji, con una expresión asustada e incomprensible. En su rostro se volvió hacia un lado, llevándose la mano al pecho. Y les pedí que se calmaran, diciendo que hubo un malentendido. Y él no era el gran rey, pero Kindo Sawaldak, que estaba parada justo detrás de él, miró hacia un lado con una expresión despiadada y sin emociones en su rostro, diciéndole que debería quedarse callado. En el mismo momento, Deo se dio un paso adelante y, sosteniendo su espada directamente frente a él, preguntó si estaban listos para ser miniaturizados, por atacarlos, mientras estaban rodeados de varias personas. Y uno de ellos dijo que no los atacaría, pero los atacarían. Y él con gran sorpresa, escuchando esto,
Preguntó por qué harían esto. Uno de los hombres con capas negras apareció, aparentemente de la nada, y dijo que de otra manera. Waldak de repente se volvió hacia un lado, mirándolo, y me sorprendió. Un hombre lagarto con una túnica negra sostuvo su pequeña daga a 4 personas, sentado en un muñón y atado, diciendo que sus camaradas morirían. Hayan estaba atado con una cuerda grande, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado con miedo. Dijo que se disculpó mientras Jai. ¿Quién estaba atado a su lado? Estaba haciendo todo. Gil también estaba atado con una cuerda enorme, y miró hacia otro lado con insatisfacción y condena. A la anciana atada sentada a su lado, quien con sus ojos cerrados se rió entre dientes. Un rato a su lado había una espada de una hoja brillando bajo el sol. Después de lo cual, el hombre lagarto preguntó si ahora entendía su posición, mientras DOC continuaba en su lugar, sosteniendo su espada directamente frente a él, y girando la cabeza hacia un lado, esperando con una gran sorpresa y malentendido de la situación actual. Después de todo lo que había visto, Doc sonrió bruscamente, dándome cuenta de todo lo que estaba pasando en ese momento. Xiaoji y el protagonista continuaron parados en sus lugares, en medio de un pequeño césped, rodeado de gente con túnicas negras, mientras sus aliados fueron amenazados en el tocón de un árbol, barco cercano. Quien estaba sentado en el bolsillo de Dak estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando, mentalmente enviando un mensaje de que no sabía qué hacer ahora. Y el protagonista parado en su lugar, todavía sosteniendo la hoja en una de sus manos. Esperaba con una sonrisa maliciosa, y pensó que tal como sabía, sus camaradas se convertirían instantáneamente en bebés. Mientras que la ventana de notificación roja del sistema puso una advertencia que le pedía que atacara los representantes de los aborígenes en 16 minutos. De lo contrario, la corriente estelar lo consideraría poco dispuesto para cumplir el papel de un desastre y privarlo por completo de su estatus. El protagonista continuó de pie en su lugar, razonando que era hora de lanzar lotes, y pensó que atacaría a la serpiente ahora. Mientras que varios hombres bestia con túnicas negras y máscaras se paró justo frente a él, después de lo cual se volvió bruscamente hacia un lado, con gran sorpresa e incomprensión, mirando hacia adelante pensando que podría crear. Mientras Xiaoji se mudó abruptamente de su casa, Doc continuó de pie en su lugar, sosteniendo la hoja hacia adelante, sosteniéndolo con las 2 manos, y miró a un lado a Xiaoji, quien estaba temblando por todo con miedo, y apretó la mano en un puño, mirando hacia adelante, con un claramente insatisfecho y condenatorio expresión en su rostro, apretando los dientes. Mientras que la notificación del sistema Windows anunció que Misio, el personaje de Xiaoji, me sentí culpable por meterlo accidentalmente en problemas. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema notificó que el personaje estaba haciendo más decisiones importantes de toda su vida. Y Xiaoji en ese momento, inclinando la cabeza ligeramente hacia abajo, cerrando los ojos y rechinando los dientes, concentrado fuertemente, mientras una gran cantidad de sudor fluía por su rostro. Inmediatamente después de esto, agarró la empuñadura de la hoja con su mano temblorosa, y con un movimiento agudo de su mano, lo sacó de su funda. Entonces, la ventana de notificación del sistema notificó que Misio, el atributo de carácter de Xiaoji, estaba listo para evolucionar. Y abruptamente sacó su espada y dio un paso adelante, abriendo su boca de par en par con una mirada segura,
diciendo que los trataría con M y entras de OC, quien estaba detrás de él, con una hoja en sus manos. Lo cuidé y me sorprendió mucho. Y no entendió la situación. Eso estaba sucediendo inmediatamente después de esto. Shoji movió su mano con la hoja hacia un lado, continuando sosteniendo la vaina con su otra mano, inclinándome un poco hacia adelante, gritando que todos deberían mirar a ambos ojos. Porque les mismo Shoji nunca traicionaría a su salvador hasta Dark. ¿Quién estaba parado a su lado? Estirando torpemente su mano hacia adelante. Se inclinó un poco mirándolo, diciendo que debería esperar. Y alrededor de ellos, los hombres bestia con túnicas negras continuaron de pie. Inmediatamente después de esto, Shoji se mudó abruptamente de su casa, yendo hacia adelante y girando hacia un lado, y poniendo sus manos rectas frente a él, con su boca bien abierta, con una mirada segura. Se volvió hacia Deose y le dijo que debería huir. Y él los detendría. Hasta que se quedó en su lugar, esperando con una gran sorpresa. Y me sorprendió lo que estaba pasando. Y estaba simplemente en silencio. Shoji se apresuró a avanzar con una gran velocidad, levantando la katana sobre su cabeza, sosteniéndolo con ambas manos y balanceándolo, gritando fuerte mientras las lágrimas fluían de sus ojos. Deose se paró detrás de él con una mano extendida al frente, y en el otro continuó sosteniendo la hoja. Y razonó que era un bruto, y sabía cómo pronunciar su nombre correctamente. Todo este tiempo, la ventana de notificación del sistema, notificado sobre el escenario principal. No las 6 el mundo abandonado. Sus condiciones y características. La ventana de notificación. Notificado sobre el escenario oculto. La casa de la serpiente. Sus características y condiciones. En el mismo momento, Shoji recibió con una gran fuerza directamente en el estómago. Y voló de regreso, todavía sosteniendo la hoja en sus manos. Y se dobló de dolor cerrando los ojos. Mientras que la ventana de notificación del sistema anunció que Misio, el personaje de Shoji, fue despojado de sus derechos de desastre. Deose giró bruscamente la cabeza hacia un lado y asintió con aprobación, mirando al frente con una mirada seria, pensando que, gracias a él, tuvo tiempo. Y Hayan y Jay, que estaban sentados allí, asintió con aprobación en respuesta, mirando al frente con una mirada expectante. Hasta la ventana las notificaciones del sistema. Le advirtió que debía atacar al representante aborigen en 15 minutos. De lo contrario, la estrella, Stream, lo consideraría no dispuesto a cumplir el papel de un desastre, en privarlo por completo de su estatus. Inmediatamente después de esto, el protagonista, girando un poco hacia un lado con una mirada segura, preguntó por qué entraron en conflicto con. Y dijo eso, a pesar de que eran de diferentes países. Pero en su opinión, este escenario no fue una batalla entre Japón y Corea. Y en la batalla de los aborígenes y los desastres. En el mismo momento, un hombre con una túnica negra y con una máscara en la cara dijo que, aparentemente él realmente no sabía. Y fueron ellos quienes los atacaron, preguntando si fueron sus camaradas los que se apresuraron a atacar. Deose giró bruscamente la cabeza hacia un lado, y con una mirada seria, preguntó si era cierto y Yan sentado en su lugar. Esperaba con ansias, con una expresión asustada y sorprendida en su rostro, diciendo que era mentira. Y solo estaban protegiendo a los nativos. Inmediatamente dijo que deberían haberlo escuchado. En el mismo momento, el tipo dijo que dejaría de parecer un tonto. Y fueron atacados por un hombre y una niña. Y el protagonista, después de escuchar esto,
Se volvió bruscamente hacia un lado. Y estaba muy sorprendido y desconcertado. Después de eso, los recuerdos surgieron en su cabeza de Suyan y Peera, que estaban discutiendo en medio del bosque, mirándose el uno al otro, y estaba hablando de un hombre y una niña. Y era realmente él hablando de ellos. Luego Deose se volvió hacia un lado, y con una expresión seria en su rostro, preguntó cómo se veían. Y el tipo parado frente a él extendió su mano, apretado en un puño directamente frente a él. Inclinándose un poco hacia adelante, dijo que dejaría de intentar charlar con él. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema notificó que el marcador exclusivo habilidad había sido activada. Y Deose continuó en su lugar, con una mirada segura, sosteniendo la hoja en una mano, sosteniéndolo directamente frente a él. Mientras que una proyección de un volteo, el libro apareció de la nada detrás de él. Después de lo cual Deose, con un movimiento brusco de su mano, balanceó la hoja apretando su palma apretando con fuerza la empuñadura de la hoja. Inmediatamente después de esto, la ventana de notificación del sistema notificó que se estaba utilizando la cuarta pestaña, y la trayectoria del viento de nivel 8 se activó. Y Deose, que estaba quieto en ese momento, tenía una cuchilla en la mano, y lanzó una gran cantidad de airstreams a sus oponentes mientras estaban fuertemente sorprendido y asustado por lo que está pasando. Saltando hacia atrás un tipo con una bata negra y una máscara roja, juntos con el hombre bestia, cubrió su rostro con su mano del viento, corriendo hacia ellos con gran velocidad. En este momento, los hombres lagarto que estaban amenazando los muelles, ojos fuera, fueron repentinamente arrastrados por una fuerte corriente de viento, dirigiéndose hacia ellos y los compañeros del protagonista. También de repente voló por los seris, con gran miedo en sus rostros. Doc, con un hábil movimiento de su mano, agarró a cada uno de su grupo, salvándolos así de una muerte segura. Y todos estaban muy sorprendidos por lo que estaba pasando. El protagonista corrió hacia adelante con gran velocidad, envuelto en corrientes de viento, retrocediendo un poco, mirando al frente con una mirada seria. Y dijo que te agarres fuerte. Y escondió a Gil en su bolsillo interior. Y sostuvo a la anciana en su otra mano, estirándola directamente frente a él. Mientras Hyan y el tímido trató de aferrarse a sus hombros. Shin estaba muy infeliz por lo que estaba pasando. Con sus manos se extendieron hacia un lado y miraron. Reenviar con una mirada insatisfecha, su boca abierta de par en par, diciendo que estaba ocupado. Y Gil, que estaba sentado frente a ella, en el bolsillo interior, miró su con desaprobación. Y dijo que debería ir de aquí a otro bolsillo en este momento. El protagonista se inclinó un poco, de pie sobre una rodilla, y extendió su mano hacia el Shoji minimizado. ¿Quién estaba inconsciente en el suelo? Mientras que el resto de sus aliados fueron colocados en su cuerpo. Deo se empujó del suelo con gran fuerza y se apresuró a avanzar, con la ayuda del viento que fluye a su alrededor. Después de lo cual Shoji, que estaba en la mano de su salvador, tembló con miedo y dijo que podía dejarlo. Y él no se ofendería. Y el protagonista se precipitó hacia adelante con gran velocidad. Y miró al frente, con una expresión sin emociones en su rostro, diciendo que debería recibir. Ella debería aferrarse más fuerte. E inmediatamente respondió que lo entendió todo. Mientras que justo enfrente de ellos, una gran cantidad de corrientes de aire, esparcidos en diferentes direcciones. En ese momento, varias ventanas de notificación del sistema notificó que la agresión hacia desastres amistosos han sido detectados, recibió una penalización de un escenario
y su nivel de estadística se redujo. Mientras DOC continuaba corriendo hacia adelante a gran velocidad, a través del denso bosque, envuelto en una gran cantidad de corrientes de aire. Inmediatamente después de esta notificación, el sistema notificó que su cuerpo, el tamaño se redujo ligeramente, mientras el protagonista seguía corriendo hacia adelante. Y su cuerpo parecía encogerse mientras caminaba. Y Jen continuó aferrándose a su hombro, mientras la anciana y Shouji se sentaban en sus palmas. Doc corrió hacia adelante, inclinando un poco la cabeza hacia abajo. Y vi lo que estaba pasando, con una expresión de disgusto en su rostro, pensando que el abrigo que llevaba era de clase. Y no fue. Sorpresa que se ajustó al tamaño del usuario, incluso preguntándome qué tan pequeño podría volverse, mientras seguían envolviéndolo. Corrientes de aire, y justo detrás de él corrió el hombre bestia, gritando después de él mientras la ventana de notificación del sistema anunció que las constelaciones de otros países quería ver la batalla entre las encarnaciones de Corea en Japón y patrocinó 2,000 monedas. El protagonista de repente se volvió, mirando hacia adelante, con una expresión insatisfecha en su rostro. Y pensé que tenían un eterno set de pelea. Y le pregunté a Yai por qué todos perdieron tan rápido, mientras ella respondía sosteniendo su hombro, que no había ríos ni océanos. Y la escuchó en silencio. Luego DOC se volvió un poco, y miró allí con una expresión seria en su rostro, pensando que Lee Hayan-san probablemente recibió una multa, mientras intentaba proteger a los nativos. Y todo está claro con Parai. Ni siquiera necesitas preguntar, mientras él mismo se aferraba a su hombro. En este momento, una disputa surgió de repente en su bolsillo interior. Y Hill dijo que los insectos deben ser manipulados con. Nadie debería morir en vano. Y Shin dijo que los aborígenes no eran una especie de insectos. A él y él respondió que no había diferencia. No ve, mientras DOC escuchó todo esto y continuó corriendo hacia adelante, con una expresión insatisfecha en su rostro, rodeado de corrientes de aire, pensando que ahora está claro cómo llegó a esto. Y a veces tiene miedo. Que el niño crecerá para ser un verdadero psicópata. El protagonista corrió hacia adelante con gran velocidad, volviendo bruscamente, con gran sorpresa por las palabras que escuchó. Cuando la gente de la bestia que lo perseguía dijo que se dirigía hacia su gobernante. Y pensó lo que eso significaba. Y lo principal seguía siendo el gobernante. Luego una imagen de Izumi quieto, armado con su lanza, apareció en su cabeza, mientras la imagen de un hombre desconocido en un negocio